A mi Dios se ha dado toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este nuevo día. Permite, Señor, que uses mi boca, Padre, para que cuando yo hable, seas tú fluyendo a través de mí. Bendice a mi hermana o a mi hermano que me está escuchando o a toda la persona que me escucha allá afuera, Señor. Prepara sus corazones, Señor, para que tu palabra llegue, se siembre y empiece a dar frutos. Que tu Espíritu Santo entre en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 3, del 1 al 15, está una historia de un hombre llamado Nicodemo. Este hombre no era un hombre cualquiera. Era reconocido entre los fariseos por ser un maestro de la ley. Es más, era un hombre con alto rango dentro del Sanedrín, que era algo así como un gobernante dentro de los fariseos. Este hombre viene y visita a Jesús de noche. Me llama la atención varias cosas, que es de noche, y Jesús dice que es la luz. Pero bueno, por miedo, dice la palabra, que lo vieran a estar con Jesús. Él reconoce en Jesús algo diferente y lo llama maestro. Y dice que debía ser un maestro por las cosas que Jesús hacía. Hasta aquí parece que todo está bien. Pero fíjense y le explico un poquito más. Jesús era el Mesías. Ellos sabían del Mesías en la ley. Pero dice la palabra de Dios que ellos tienen un velo espiritual. Así como aún hay personas que tienen ese velo espiritual, que reconocen a Jesús como un maestro, como otro más enviado, pero no piensan que Jesús era quien es, el Mesías, el Cristo, el mismo Dios. Pero sigo leyendo. En el versículo 3 Jesús le responde esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Fíjense qué importante, cada vez que Jesús diga de cierto, repita algo 2 veces, pon la atención a lo que viene después. Y continuó, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante destacar que Jesús dice que el que no nazca de nuevo. Y tal vez me preguntes, ¿cómo nacer de nuevo? Es la misma pregunta que tuvo Nicodemo. Nicodemo se preguntó, ¿cómo es que va a nacer un hombre de nuevo, ya después que es un hombre, dentro del vientre de su madre? Y Jesús le contesta en el versículo 5. De cierto te digo, de nuevo 2 veces, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Fíjense qué importante. Si no eres nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y sigue el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí Jesús no se está refiriendo específicamente a nacer de la carne cuando nacemos, que nacemos de una mamá, sino a la carne se refiere al pecado. Todo niño cuando nace es un niño inocente. No hay nada más parecido al reino de los cielos, Jesús lo llamó, que un niño. Pero cuando conocemos al Señor, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es quitar ese extra peso que llevamos arriba, que es el pecado. Que a pesar, cuando va pasando el tiempo, nos empezamos a llenar de cosas del mundo. Y un niño nace inocente, nace bien parecido al reino de los cielos, pero después empiezan a aprender a mentir, empiezan las envidias, empiezan los celos, empiezan con cosas pequeñas. Y ya cuando empiezan a crecer, si no conocen al Señor, y aún conociendo al Señor, tenemos esa lucha que es entre la carne y el Espíritu. Pero les sigo leyendo el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí
porque no podemos hacer lo que queremos. En Romanos 13:14, el apóstol nos decía que nos vistiéramos de Jesucristo para que pudiéramos sobrellevar los deseos de la carne. Y hay muchos versículos, la Biblia está llena de versículos sobre el Espíritu Santo. Pero les quiero hacer hincapié hoy en Juan 16:8, que es aquí Jesús despidiéndose de sus discípulos y refiriéndose al Espíritu Santo, dice esto: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Fíjense lo importante de creer en Jesús, porque a través de Él nuestros pecados son perdonados. A veces me imagino como algo así como un juicio al final, y donde va a haber un acusador, que es el enemigo, o todos ángeles que nos vieron haciendo algo. Y en ese momento viene ahí Jesús y dice: no, espérate, yo soy su abogado defensor. Esta persona creyó en mí, nació de nuevo, y mi espíritu habitó en esta persona. Y tuvo sus luchas, pero yo puse su sangre por ella o por él. Y por eso quería hablar de este Juan 16:8. Una de las mejores funciones del Espíritu Santo es que es nuestro libertador, porque Él nos convence del pecado y nos vino a librar de eso. ¿Cómo? Diciéndonos que estamos en pecado y viniendo a Cristo. Hace poco leía una biografía de Miguel Ángelo y me inspiró para la pintura de hoy. Esa biografía la había leído varias veces ya, pero les cuento una historia que fue la que me motivó. Dicen que Michelangelo estaba mirando una piedra de mármol y mientras miraba la piedra alguien le preguntó que qué haría con la piedra, que qué miraba, y él dijo que liberaría el ángel que llevaba dentro. Así somos cuando somos expuestos a la luz. Así somos cuando somos expuestos al Espíritu Santo. El Señor comienza a trabajar en nosotros y empieza a liberar esos ángeles que un día fuimos. Esos niños, esas niñas, que no importa el camino que hayamos tomado en la vida, no importa cuántas veces nos hayamos caído, no importa cuántas veces te hayas caído, el Señor empieza a quitar todo este extrapeso porque Él quiere que seas libre. Él quiere liberar ese ángel que llevas dentro de ti. En Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se recuerdan cómo empecé con la historia de Nicodemo? Que les dijo que tenía que volver a nacer de nuevo y les dije que aún Nicodemo tenía el velo, que aún había personas que tenían ese velo. En 2 Corintios 3, del 16 al 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta es una declaración preciosa para el pueblo de Dios, de parte del apóstol Pablo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Señor está tocando a tu puerta, está tocando a tu corazón. Él escribió la ley en nuestros corazones. Es por eso que desde pequeños a veces hacemos cosas buenas, incluso de grande hacemos cosas buenas. Y tenemos eso que le llamamos conciencia, que es lo que nos dice cuando hacemos algo malo. Es más, lo peor que te puede pasar en la vida es que te adaptes tanto a estar en el pecado que el Señor te deje. Y si el Señor te deja, dice que puedes tener mente reprobada. Y si tienes una mente reprobada, puedes hacer las cosas más horribles del mundo. Por eso ora en este día que el Señor te toque, que primero vengas a los pies de Cristo, que lo reconozcas a Él como tu Señor y tu Salvador. Él es el único que puede pagar un precio que no podemos pagar. Pablo decía que había una guerra entre la carne con el espíritu, porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne siempre tendría luchas. Pero cuando venimos al Señor, Él comienza ahí a taladrar, a quitar,
a cambiar, a quitarte los pesos, a decirte, esto no me agrada, aquello tampoco. Y no es hacerse sentir nadie mal, todo lo contrario, cuando haces algo malo y te sientes mal, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, porque quiere decir que el Espíritu de Dios está dentro de ti. ¿Sabes cuándo debes preocuparte? Cuando haces cosas malas y crees que no estás haciendo nada mal. Cuando ofendes, cuando no perdonas, cuando odias, cuando envidias, cuando celas. Y eso es no hablar de los pecados mayores. Pero para ante los ojos de Dios no hay pecados mayores. Todos son pecados. Grandes, pequeños, incluso hasta matar. Es considerado un pecado tanto como mentir. Acuérdense que Satanás vino a matar, robar y destruir, pero él era el gran mentiroso, le llaman el padre de toda mentira. Dice que no se encontró en él verdad. Y era orgulloso. Y se creía mejor que los demás y peleaba. Y era envidioso y era celoso. Es más, por celo, él pecó. Entonces, cuando vemos la pequeña pizca de esas cosas en nosotros, que nos puede pasar, somos seres humanos, es venir a los pies del Padre y decirle, Padre, tú eres mi libertador. Es agarrarse de la palabra de Dios. Por eso constantemente tenemos que enfrentarnos a la Escritura. Es la que nos corrige. Por eso constantemente debemos leer. Por eso constantemente debemos buscarlo a Él. Por eso constantemente David decía, Padre, escudriña mi corazón. Porque es muy fácil desviarse del camino. Y nunca te pongas a juzgar a nadie. Porque el Señor decía que con la vara que mides, también serás medido. ¿Y qué cosa es la vara? La corrección, el juicio. De la misma manera que haces juicios contra otro, también Dios hará juicio contra ti. Y hace poco, voy a terminar con esto, con una historia que me pasó hace poco, que me invitaron a un lugar y estaba en un baño. Y mientras estaba en el baño esperando, vi a una persona que entró y ella estaba limpiando el baño. La persona estaba con el ceño fruñido y estaba así como molesta. Y algo me decía que fuera y le hablara. Pero yo no quería. Y creo que ahí estaba yo juzgando. Y le dije al Señor, Padre, si es verdad que eres tú que me estás hablando, espero que salga del baño. Y si ella me habla, entonces yo le hablo. La verdad que pensé que con tanta cola cuando yo saldría del baño, ya esa mujer se habría ido. Pero no fue así. Cuando salí del baño, había todavía cola para lavarse las manos. Y esa mujer vino y sentí en el espíritu otra vez que le hablara. Pero estaba esperando. Y ella vino y me dice, ¿sabes que de la otra parte del baño está vacía? Te puedes lavar las manos aquí. Y le doy gracias a Dios que obedecí, aunque puse a Dios en prueba. Porque oré por ella, pude hablar con ella. Y el Señor también me confrontó y me dijo, a veces tú también luces así. Nadie sabe las cargas que lleva nadie allá afuera. Y hay que usar el Espíritu Santo para que nos guíe, para hablarles a otros, a aquellos que no tienen esperanza. Fue difícil para mí porque ella habla inglés y para mí hablar con alguien en inglés no es problema, pero orar por alguien en inglés, yo estaba con dificultad. Pero el Espíritu Santo sabe cualquier lengua. Así que simplemente me dejé usar. Y esta mujer terminó llorando, con unas lágrimas. Me abrazó, la abracé. La conversación no se las voy a contar. Pero solamente les cuento esto no para vanagloriarme porque yo solamente soy un instrumento. Pero tú también puedes ser ese instrumento allá afuera. Simplemente tienes que estar conectada a la fuente. Y la fuente es el Espíritu Santo. Te dejo por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz. Si no conoces al Señor, que vengas primeramente a Él, porque Él es el primero que quita ese velo en el mundo espiritual. Y segundo, si se lo pides, es por fe
que recibes el Espíritu Santo. Y esa es otra de las funciones del Espíritu Santo. Recuerdan que les había hablado de que nos guiaba, que nos hablaba. Él era nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Él también nos convence del pecado. Y por último, también puede estar sobre nosotros. Está en nosotros y sobre nosotros. Pero por hoy te quiero dejar. La pintura aún no está terminada. Que el Señor te bendiga, que te cuide y que su Espíritu Santo llegue ahí donde estás. Si estás pasando por cualquier necesidad, Padre, yo te pido, Señor, que lo toques, Señor, en este momento. Tú eres nuestro Dios Jireh. Tú eres nuestro Dios, Padre, nuestro ayudador. Ayuda a mi hermana o mi hermano o aquel que me está escuchando en este momento. Si me estás escuchando no es por casualidad. Dios tenía este momento preparado para ti. Que el Señor te abrace, que el Señor te envuelva, que el Señor te dé paz, que te levante, que te sane si estás pasando por una enfermedad, que te dé la esperanza, porque en Él hay esperanza, en Él hay vida, en Él hay paz. En Él, aunque estés pasando por cualquier tormenta, Él es el Padre de paz, el Príncipe de paz. Si estás pasando por un momento de pérdidas, Padre, abrázalo. Y sé tú libertándolo, Padre, de cualquier preocupación, Señor, de cualquier carga, Señor. Libera a esos ángeles que algún día fueron. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que sepas cada vez que suba algo nuevo. Dale un like, de esa manera YouTube recomendará a otras personas para que escuchen el devocional y compártelo. Dice la palabra de Dios que uno planta la semilla, otros la riegan, pero solamente es el Señor el que la hace crecer, para que nadie se vanaglorie. Que Dios te bendiga. Shalom.